revelado, el aterrador testimonio de los novios del arroyo y su siniestra experiencia. EMBRUJADA era una noche oscura en el pequeño pueblo de San Miguel, donde la leyenda del arroyo maldito atormentaba a sus habitantes desde hacía siglos. Clara y Miguel, dos jóvenes enamorados, decidieron romper con las tradiciones y escapar al misterio que envolvía aquel lugar temido por todos. En su inocencia, no creían que las historias contadas por los ancianos pudieran ser más que simples relatos. Sin embargo, al acercarse al arroyo, un escalofrío recorrió la piel de Clara y un peso en el aire parecía presagiar lo que estaba por venir. El arroyo, custodiado por montañas que parecían murmurar secretos ancestrales, emanaba un brillo tenue bajo la luna. En el instante en que llegaron, cada rayo de luz se convirtió en una sombra que se deslizaba entre los árboles, haciendo que el lugar se sintiera vivo, irremediablemente. Los susurros comenzaron como ecos lejanos, voces que pronunciaban nombres de amores perdidos, una melodía inquietante que llamaba a los desprevenidos. ¿Escuchas eso?, preguntó Miguel, su voz apenas un murmullo, mientras el sudor frío se deslizaba por su frente. Clara asintió, pero el poder de la risa nerviosa se apoderó de ellos, intentando disfrazar el temor que comenzaba a dibujarse en sus rostros, pero la risa se extinguió rápidamente. Los murmullos se intensificaron, y de la nada, una figura emergió entre la densa niebla. Una mujer de vestido blanco, sus ojos llenos de tristeza y furia. «¡Vámonos!», gritó Miguel, tomando la mano de Clara, sus corazones latiendo a 1000 por hora. Las sombras danzaban alrededor de ellos, y el aire se volvió pesado, como si su aliento pudiera asfixiarlos. Pusieron rumbo a su auto, pero el terror ya había dejado su marca en sus almas. Los días siguientes fueron una pesadilla. Clara llegó a su casa y se encontró con que su hermano había tenido un accidente en la granja. No hay razón, no pudo haber sido un simple accidente, pensó Clara, el pánico encendiendo su mente. Su madre cayó enferma sin explicaciones, y el ganado se comportaba de manera extraña, como si también supieran que algo oscuro había despertado. Rumores comenzaron a tejerse en el pueblo, los jóvenes han atraído la mala suerte, la maldición del arroyo. La desconfianza se infiltró en su hogar, desgastando la unión familiar que siempre había sido su fortaleza. Desesperados por respuestas y con miedo hirviendo en su interior, Clara y Miguel acudieron a las autoridades, solo para descubrir que la corrupción imperaba en cada rincón del pueblo. Policías más interesados en proteger secretos oscuros que en ayudarles. Con el terror creciendo y la presión de la situación mermando su confianza, decidieron que tenían que enfrentar la maldición y descubrir la verdad detrás del espíritu que les acechaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche decisiva, Clara y Miguel se dirigieron de nuevo al arroyo. El aire era denso y las sombras parecían moverse en patrones mensajeros. El silencio absoluto fue interrumpido por un grito desgarrador que resonó en sus oídos, una mezcla de dolor y venganza que los hizo temblar. Las voces regresaron, más furiosas y amenazantes. Clara sintió un frío intenso, como si la muerte misma estuviera cerca. Mientras el arroyo se mostraba más amenazante, ambos comprendieron que la revelación que estaban a punto de descubrir podría ser mucho más que solo un secreto antiguo. ¿Sobrevivirían para contarlo? Clara y Miguel se detuvieron al borde del arroyo, temblando. Las aguas oscilaban entre un murmullo suave y un rugido ensordecedor. «¿Y si no deberíamos estar aquí?», susurró Clara, con la voz quebrada. Miguel tomó su mano, intentando infundirle valor entre un horror palpable que parecía apoderarse de ellos. Los ecos de ese grito resonaron de nuevo, como un eco lejano que atravesaba el tiempo y el dolor. La figura de la mujer de blanco volvió a surgir en las pesadillas de Clara, con sus ojos vacíos que parecían atravesar el alma. «No podemos darnos por vencidos», Miguel le dijo, aunque sus propios ojos brillaban con una mezcla de determinación y terror. Decidieron seguir el curso del arroyo,
sintiendo que de alguna manera, la respuesta a la maldición estaba allí, en la oscuridad de las aguas. Clara, nerviosa, miraba detrás de ellos cada pocos pasos, como si un monstruo estuviera al acecho. La niebla espesa se arremolinaba, impidiendo ver con claridad a más de unos metros. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada sonido un susurro de advertencia. De repente, Clara se detuvo en seco. Sus entrañas se revolvieron cuando notó algo flotando sobre la superficie del agua. Un pequeño objeto brillaba débilmente, y mientras se inclinaba, la claridad del reflejo reveló a Clara un pequeño medallón dorado, lleno de inscripciones antiguas que parecían exigir atención. Miguel, ven a mirar esto. Su voz tembló. Al acercarse, el medallón pareció vibrar. ¿Qué significa esto?, preguntó Miguel, mientras Clara lo sostenía en sus manos. Instintivamente, el frío del metal la atravesó. Un zumbido comenzó en su cabeza, como una llamada incesante que no podía ignorar. Quizás deberíamos llevarlo a casa. Podría tener algo que ver con lo que nos está pasando, sugirió, pero justo cuando decidieron dejar el agua, un grito desgarrador penetró el aire de nuevo, pero esta vez más fuerte, más cercano. A sus espaldas, las sombras parecían cobrar vida, y se giraron con horror. La mujer del vestido blanco había regresado, su rostro distorsionado por un rictus de sufrimiento. Su mano apuntaba al medallón. «Devuélvelo», susurró con voz entrecortada. «No puedo», gritó Clara, el terror consumiéndola. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que debía hacer caso a ese orden. El pánico se apoderó de Miguel. «Vamos, Clara. Ya». Ella cerró los ojos, pero no podía dejar el medallón. Algo la unía a él, como si su vida dependiera de ello, y entonces, el cielo se oscureció más. Un relámpago rasgó la noche, iluminando la figura de la mujer que se abalanzó sobre ellos. El aire estalló como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Clara sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, pero no podía escapar de esa mirada que la atrapaba. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que el medallón había desaparecido de sus manos, flotando de nuevo en el arroyo, y la mujer, ahora más cerca, estaba a solo unos pasos de ellos. «Perdonadme», dijo Clara, pero sus palabras fueron envueltas por un grito de furia. «Regresaré por lo que es mío». Los gritos se desvanecieron y un silencio sepulcral llenó el aire, dejando solo el sonido del agua corriendo. Mientras trataban de comprender lo que acababa de suceder, un oscuro presentimiento se apoderó de Miguel. «Clara, ¿qué hemos hecho?», se preguntó con voz temblorosa, pero ella no contestó. Una sombra más siniestra que nunca se cernía sobre ellos, y la verdad seguía oculta bajo la superficie. ¿Qué secretos aún yacían en el fondo del arroyo maldito? El silencio envolvía el aire, pesado y opresivo. Clara y Miguel se miraron, la confusión y el miedo dibujando un mapa de desesperación en sus rostros. El grito de la mujer seguía resonando en sus mentes, vibrando con una intensidad difícil de descifrar. Miguel quería hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. En cambio, el medallón brillaba en el arroyo como un faro de advertencia, intempestivo, insistente. Clara dio un paso atrás, arrastrando a Miguel con ella. «Debemos irnos, ahora», murmuró, aunque su voz era un susurro quebrado. Pero entonces, una sombra se detuvo a su lado, una presencia que parecía crecer y contraer la niebla a su alrededor, como una serpiente que aguardaba su momento. «¿Por qué seguimos aquí?», preguntó Miguel a un susurro, temeroso de que la mera acción de hablar pudiera convocar lo que acechaba en la maleza. Clara sintió como si el suelo bajo sus pies se moviera, como si el arroyo lo reclamara todo, incluso a ellos. Un escalofrío recorrió su espalda y vio cómo las sombras se movían más allá de la niebla, retorciéndose y extendiéndose como dedos malignos. «Necesitamos respuestas», dijo ella, aunque no estaba segura de sí misma. «Este medallón parece importante». Sin poder resistir la atracción, se acercaron al arroyo de nuevo. El agua parecía estar visiblemente más agitada, incluso en su superficie, pequeños remolinos surgían y caían como si fueran gritos ahogados. Clara extendió la mano, y en cuanto tocó el agua, una imagen nublada comenzó a aparecer.
Una escena antigua, como una pintura arruinada, se proyectó ante sus ojos. Hombres y mujeres vestían ropas antiguas, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. Clara sintió que un grito se ahogaba en su pecho. Eran los rostros de aquellos que habían desaparecido en el pasado, perdidos tal vez por el mismo medallón. Clara, exclamó Miguel, tomando su brazo, pero ella siguió adelante, uniendo su destino a ese río maldito. Las imágenes se volvieron más claras, rituales, sacrificios, un oscuro poder invocado por quienes carecían de esperanza. El medallón brillaba con una luz macabra, y Clara oyó, por encima del murmullo del agua, susurros que la llamaban por su nombre. Deja que te guíe, regresa lo que es suyo. Clara, no, gritó Miguel, empujándola hacia atrás. El pánico se había adueñado de él. La mirada de la mujer de blanco le había dejado claro el peligro, y sin embargo, su voz permaneció temblorosa. Esto no es un juego. Estamos jugando con algo que no entendemos. Clara apartó la mirada del río, aturdida por lo que había visto. ¿Y si esa mujer no es nuestra enemiga? ¿Y si solo quiere recuperar algo que le pertenece? ¿Entender algo así? Ella estaba furiosa. No hay camino de vuelta, Clara, debemos irnos ahora, pero antes de que pudiera terminar la frase, la tierra tembló. Un sonido sordo surgió de lo profundo del arroyo, un eco que resonaba como una advertencia. Las aguas comenzaron a burbujear violentamente, y Miguel sintió como si una mano invisible se apoderara de su corazón. Clara lo miró, ojos llenos de determinación. Entonces debemos descubrir qué más hay aquí. No podemos correr, debemos enfrentarlo. Con ese pensamiento, ambos se acercaron al borde del arroyo nuevamente, pero esta vez, el agua había cambiado. Los ecos de risas distorsionadas se unieron al murmullo, mezclando el pasado con el presente. Algo se agitaba bajo la superficie, algo que había estado esperando su momento. Un grito interrumpió el aire, y sus cuerpos se paralizaron. Pero esta vez no provenía de la mujer, era la voz de un niño. «Ayúdenme», clamó la voz, dulcemente triste y escalofriante. Miguel palideció. ¿Qué está pasando?», preguntó, la voz temblando. Pero cuando buscó la respuesta en los ojos de Clara, solo encontró la profunda angustia de alguien que había establecido un vínculo con lo desconocido, y justo cuando estaban a punto de dar un paso atrás, la superficie del arroyo se agitó con una fuerza intensificada, las aguas cobraron vida, formando una figura tallada de tormento. El rostro de la mujer apareció una vez más, ahora más clara, más inminente. «Regresaré por lo que es mío», repitió, mientras que las aguas arremetían. Era un momento espeluznante. Un nuevo terror se asomaba a la orilla, algo que nunca imaginaron enfrentar. ¿Podrían Clara y Miguel desentrañar los secretos oscuros del arroyo antes de que el pasado los consumiera? Pero cuando Miguel miró a su alrededor, la niebla se espesa como un manto, y la voz del niño se había desvanecido. ¿Qué estaba sucediendo en verdad? Las preguntas creaban una tormenta dentro de él, un caos aterrador que acechaba cada rincón de su mente. «Clara», comenzó a decir, pero entonces se dieron cuenta de que habían perdido el control de la situación, y lo que acechaba en el fondo del arroyo estaba más cerca de lo que suponían. El agua comenzó a burbujear con más ferocidad, y la figura de la mujer se hacía más definida, como si emergiera de las profundidades del oscuro arroyo. Su rostro, una mezcla de pena y furia, parecía reflejar las vidas que había consumido. «Regresaré por lo que es mío», resonaba como un eco ominoso en la mente de Clara y Miguel, ahogando cualquier otra consideración. «Vamos, Clara. Retrocedamos». Miguel tiró de su brazo, pero ella no se movía. La conexión que había sentido con el arroyo se intensificaba, era casi como si el agua la llamara, invitándola a sumergirse en sus secretos. Un hormigueo recorrió su cuerpo, y el medallón en su mano brillaba con una luz que pulsaba en sincronía con el latido de su corazón. «¿Y si la mujer es un espíritu que necesita nuestra ayuda?», preguntó Clara, sus ojos fijos en la reflexión distorsionada en la superficie del agua. «Tal vez podamos liberar a esos que han sido atrapados aquí». Miguel sintió una ola de desesperación. La idea le resultaba absurda y peligrosa al mismo tiempo. «Clara, no», imploró, el miedo tiñendo su voz. «No sabes lo que estás diciendo. Podría ser un engaño, una trampa».
Pero antes de que pudiera detenerla, Clara se inclinó más cerca del arroyo, la niebla acercándose como si tuviera vida propia. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con voz temblorosa, intentando proyectar valentía. Al instante, el arroyo vibró, como si la misma tierra respondiera a su pregunta. Sacrificio, resonó el eco de múltiples voces, sonando a través de la niebla. El medallón, la vida de un inocente, eso es lo que necesito. El terror anidó en el pecho de Miguel al escuchar esas palabras, y su mirada se volvió a Clara, buscando un rayo de sensatez. No podemos, murmuró, pero a Clara ya no le importaba. Había un brillo en sus ojos, una atracción inquietante que la mantenía cerca del agua. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies se deslizaba, el arroyo parecía abrirse como una boca devoradora. «Detente, Clara», gritó Miguel, su corazón latiendo con fuerza. Pero ya era demasiado tarde. Clara había desatado el medallón de su cuello, y éste cayó al agua, hundiéndose como una piedra. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que jamás imaginaron. El medallón se iluminó con un intenso fulgor, y las aguas comenzaron a agitarse con fuerza caótica. Una sombra emergió de las profundidades, llevándose consigo no solo el medallón, sino también algo más, el alma que había estado atrapada por tanto tiempo, un niño de rostro pálido que miraba con ojos de terror. «¡Ayúdenme! No quiero volver», gritó, mientras las sombras que lo rodeaban lo succionaban, llevándolo de vuelta a las aguas turbias. El grito del niño atravesó la niebla, un eco de dolor que heló la sangre de Miguel. «No, por favor», suplicó. «Era un niño, un alma inocente que hemos hecho», murmuró Clara, sintiendo que la culpa la ahogaba. Miguel apenas podía respirar, comprendiendo que habían sido manipulados, que habían jugado con fuerzas que no podían controlar. «Sal», gritó. «Sal de aquí». Y, de pronto, como si el tiempo se detuviera, la figura de la mujer se alzó, su mirada fija en Clara, quemándola con el frío de su rencor. «Han despertado a los perdidos», dijo con una voz helada, aunque su rostro mostraba una tristeza profunda. «Regresen lo que han tomado». Miguel sintió que el arroyo lo atrapaba, pero el terror lo empujó a actuar. «Clara, corre», gritó, pero al mirar su rostro, vio que la mujer había dominado su mente, y que estaba a punto de ceder ante la tormenta de horrores que el arroyo había desatado. Las aguas se alzaron con ruidos escalofriantes, como un rugido que resonaba en su pecho. La niebla se espesó aún más, envolviéndolos en un abrazo asfixiante. Miguel se sintió atraído de nuevo, su mente tambaleándose entre la lógica y el instinto. En ese momento de confusión, la voz del niño volvió a sonar, esta vez más clara: «Ayúdenme. Por favor, no lo tomen». Algo oscuro latía en las profundidades del arroyo, algo que había sido liberado y ya no quería regresar. La mujer de blanco los miraba, su mirada se transformaba en un puente entre el terror y la desesperación, entre lo que era y lo que podría haber sido. «Devuélvanos», demandó la mujer, señalando el medallón que brillaba en el fondo. «O pagarás un precio que no puedes imaginar». Miguel sintió que sus piernas flaqueaban, la decisión lo abrumaba. ¿Deberían arriesgarlo todo por un niño que aún estaba atrapado, o huir y dejar que el arroyo reclamara sus almas? Lo único que tenía claro era que la tormenta ya había comenzado y que sus elecciones determinarían su destino, pero cuando Clara levantó la mano, como si fuera a tocar el agua una vez más, una sombra más oscura que la niebla se abalanzó sobre ellos. «Detente», gritó Miguel, dándose cuenta de que el verdadero horror apenas empezaba. Ahora el arroyo no solo era un río, era una puerta a algo que quería salir. Podrían detener lo que habían desatado, o se convertirían en parte de la oscuridad que acechaba bajo la superficie. El aire se volvió denso, casi palpable, como si la niebla que los envolvía tuviera un hambre voraz por devorarlos. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras intentaba arrastrar a Clara, que permanecía inmóvil, como si una fuerza invisible la mantenía pegada al suelo. Su mirada se había perdido en las aguas tempestuosas, y la expresión en su rostro era la de una niña encantada por una historia de magia. «Clara, escúchame», gritó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y pánico. «No puedo dejar que me mienta», respondió ella, su voz ahora cortada por emociones contradictorias. Había algo en su tono que inquietó a Miguel,
la claridad de su mirada parecía apagarse lentamente, como si el arroyo la estuviera consumiendo Verobet. Esto no es un cuento de hadas, le dijo con un súbito destello de furia. Es una maldición. No puedes entregarte a esto. Y al decirlo, sintió como el frío calaba sus huesos, esa fría verdad que lo empujaba a la acción. Se vio en la necesidad de cerrarle el paso. Pero una risa susurrante emergió del interior del arroyo, resonando como una melodía macabra. La mujer espectral comenzó a moverse, sus ojos brillando con un destello maligno. ¿Por qué temes, Miguel? ¿No ves la belleza del ofrecimiento? Te ofrezco poder, te ofrezco conocimiento, solo debes rendirte a la oscuridad. Las aguas a sus pies comenzaron a relucir, y Miguel sintió que su corazón latía con más fuerza, empujándolo a aceptar las tentaciones. El niño aún estaba atrapado, y su grito resonaba en su cabeza, un eco desesperado que lo mantenía atento a la crueldad de su elección. La redención que Clara proponía parecía cada vez más distante. No puedo dejar que te lleve, vociferó, aferrando con fuerza su mano. Pero en ese instante, Clara se despidió una fracción de segundo de la realidad y su rostro se transformó. Tal vez deberíamos quedarnos, tal vez debamos escuchar. El viento aullaba como si intentara llevarse ese oscuro susurro, y el suelo bajo sus pies parecía querer abrirse. Miguel dio un paso hacia atrás, el horror se agolpaba en su pecho mientras la figura de la mujer se acercaba, extendiendo su mano como si quisiera tocar sus almas. Devuélvanos, volvió a demandar la mujer. O el precio a pagar será más alto de lo que imaginan. Cada palabra era como un frío dardo que atravesaba la piel, haciendo que Miguel temblara. En ese momento, comprendió que no solo luchaban por sus vidas, sino por el alma del niño atrapado, por lo que había sido roto en aquella trampa de sombras. Clara, su voz se quebró. ¿Qué hacemos? Ella estaba perdida, y el dilema en su interior se retrató en sus ojos. Era como un espejo del temor que también sentía él. La tormenta rugía con fuerza alrededor, como si el arroyo estuviera a punto de escupir todo su odio. El agua empezó a burbujear con más ímpetu, revelando figuras oscuras que emergían, rostros espectrales que parecían gritar desde el fondo, condenados a arrastrar al siguiente inocente. En un instante de lucidez, Miguel recordó el medallón, ahora atrapado en el pantano de la oscuridad. Clara, él necesita ayuda. Olvida lo que prometen, suéltate de este encanto. Pero el grito del niño resonó de nuevo, no me dejes. Ayúdame a escapar. Miguel sintió que todo su ser ardía, un último destello de voluntad. Clara, ven conmigo. Lucharemos juntos. Sin embargo, en lo más profundo del arroyo, algo comenzó a desprenderse de esa oscuridad. Un tentáculo de agua oscura se lanzó hacia ellos, creciendo en forma y volumen, llevándose consigo las últimas esperanzas de escapar. Las risas se intensificaron, y Clara se halló arrastrada hacia la bruma venenosa. Clara, gritó Miguel mientras frenéticamente intentaba alcanzarla. Pero la mujer se reía, sus ojos brillaban con una locura que hacía temblar la tierra. Se lo llevarán todo, apareció la voz en sus cabezas como un canto de sirena, mientras el agua parecía latir con fuerza. Pero en el momento más oscuro, un destello de luz surgió del medallón mientras éste comenzaba a flotar de nuevo hacia la superficie. Miguel se lanzó, sus manos zambulléndose en el agua turbia, pero ahora había una resistencia a su alrededor. Todo se silenciaba cuando alcanzó el medallón, y al tocarlo, una conexión se encendió en su corazón, liberando un impulso de fuerza que nunca había sentido antes. Regresa a mí, gritó, desafiando a la sombra que se alzaba entre ellos. Pero la respuesta de la mujer no se hizo esperar. ¿Tú y tu valía de verdad crees que puedes devolver lo que ya me pertenece? La oscuridad lo envolvía, y Miguel luchaba por mantener su agarre. La niebla se espesó, ocultando la lucha, y la risa retumbó por toda la orilla. La pregunta se volvió más inquietante, ¿podría realmente liberar el alma del niño, o serían sus sacrificios solo otra ofrenda en la enfermedad del arroyo? Y si el medallón no era la salvación, sino la condena que sellaría su destino, mientras una oscuridad poderosa se cernía sobre ellos, el futuro comenzaba a desvanecerse como una sombra en la niebla, y el terror reclamaba su forma.
¿Lograrían liberarse de la maldición, o serían devorados por lo que habían despertado? El medallón ardía entre sus manos, una luz tenue que apenas lograba perforar la oscuridad que los rodeaba. Miguel sintió su energía, una chispa de esperanza en medio del caos. Clara, aún atrapada en la temida atracción de la mujer espectral, lo miró con ojos llenos de confusión. Miguel, susurró, su voz temblaba, como un hilo de vida a punto de romperse. Confía en mí, él respondió, tratando de mantener su voz firme mientras el terror se multiplicaba a su alrededor. El agua burbujeante comenzó a tomar forma, desde el fondo emergían manos del pasado, rostros familiares de aquellos que una vez habían sido sauros en la tierra de los vivos. Miguel dio un paso hacia atrás, sintiendo el horror familiar de sus propios temores ocultos destellando en cada figura. ¿Qué es esto? Clara preguntó, horrorizada al ver que la oscuridad liberaba las almas de aquellos que habían caído antes que ellos, buscando venganza, desesperación y tal vez compañía. La mujer espectral se reía, disfrutando del espectáculo, sus ojos mezclados con el dolor de historias jamás contadas. No estás sola, Clara, recuerda quién eres. Miguel intentó aferrarse a ella, al medallón que parecía vibrar al compás de su creciente ansiedad. La energía del objeto era magnética, desafiando la atracción del arroyo. Él podía sentir que era el punto de quiebre, lo que se manifestaba ante ellos podía ser venganza o liberación. Solo es un objeto, murmura Clara, la defensiva. Es solo un medallón. Pero algo en su voz sonaba diferente. Era capaz de recordar los buenos momentos, las risas. No sé si puedo volver a ser quien era, Miguel, si puedes. Eres más fuerte de lo que piensas. La determinación de su propia voz era lo único que lo mantenía en pie. Se acercó a la orilla con decisión, sintiendo que el frío del arroyo trataba de arrebatarle el calor del corazón. Mantente fuerte. Y usa la luz para combatir la oscuridad. La mujer espectral dio un paso al frente, una forma torcedora como si el mismo arroyo se retorcía a razón de su voluntad. Ninguno de ustedes escapará, lanzó con un eco burlón que parecía sacudirse a través de la niebla. Todo lo que quieren, todo lo que aman, me pertenece. Clara. Miguel no se atrevía a mirar al fondo, donde se pintaba el horror de almas perdidas. Se concentró en el medallón, dejando que su luz se amplificara en su interior. Todo lo que el arroyo roba, nos pertenece. Y vamos a luchar por ello. Con eso, levantó el medallón al aire, la luz como un faro en la tormenta oscura, las aguas comenzaron a revolverse furiosas. Las sombras se alejaron, pero eso no significó que estuvieran derrotadas. Reaccionaron, al igual que un enjambre de avispas, y lanzaron un ataque desesperado, sus manos espectrales intentaban aferrarse a Miguel y Clara. Unas cuantas lograron alcanzar a Clara, y Miguel vio cómo el terror inundaba su rostro. No, gritaron al unísono. Sin saber con certeza cómo funcionaba, Miguel apretó el medallón con ambas manos y gritó. Por las almas que liberaremos, y las que liberamos antes. La luz se disparó como una tormenta radiante, una explosión que iluminó el arroyo, como si todos los colores del mundo quisiéramos volcarse al abismo, una ola de energía sacudió el agua, echando hacia atrás las sombras que intentaban atraparlos. Clara dejó escapar un grito de alivio, sintiéndose ligeramente liberada de sus garras. Pero la mujer espectral no se dio por vencida. Esto solo es el comienzo. Miguel y Clara se encontraron, la luz del medallón brillando entre ellos como un último refugio. La niebla, sin embargo, se espesaba cada vez más, y el aire se tornaba pesado. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Clara, al borde de la desesperación. Seguir luchando. Debemos descubrir el propósito de esto, respondió Miguel, sintiendo un vínculo renovado entre ellos. Pero mientras avanzaban, un nuevo eco resonó desde la bruma. Era un grito, un eco de dolor y desesperación que mantuvo su corazón en vilo. Ayúdenme, resonó con una intensidad desgarradora. Era la voz de un niño, su grito. Desgarrador volando hacia ellos. El horror de la realidad se apoderó de Miguel. ¿Es el niño? Una pregunta que no serían capaces de ignorar. La niebla giró, y de repente, una figura emergió de entre las sombras, con ojos grandes y temerosos, bañada en la luz del medallón.
Era él, el niño perdido, atrapado entre la realidad y la oscuridad. Clara y Miguel intercambiaron miradas cargadas de terror y determinación. Sería posible salvarlo, pero cuando el niño dio un paso hacia ellos, una sombra mayor se alzó detrás de él, una oscuridad más poderosa y peligrosa que la mujer espectral. La batalla por el alma del niño había comenzado. ¿Podrían realmente salvarlo esta vez, o al igual que muchos antes que ellos, sucumbirían a la voracidad del arroyo? La amarga pregunta retumbó en sus mentes, mientras sus corazones latían con la promesa de un desenlace fatal o una redención imposible. El niño dio otro paso, sus pies descalzos desapareciendo en la neblina. Los ojos grandes y asustados buscaban ayuda, pero detrás de él, la sombra crecía, tomando forma y volumen, como si cada instante alimentara su oscuridad. Miguel sintió como su estómago se contraía, el terror pulsaba en su pecho como un tambor que marcaba el fin. «No te acerques», gritó Miguel, la angustia como un rayo en su voz. «Regresa». Pero el niño, confundido, parecía atrapado en un trance. Una sonrisa inocente se dibujó en su rostro, un reflejo que nada tenía que ver con el horror de su alrededor. «¿Por qué estás tan asustado?» «Estoy aquí. Ayúdame». La voz del niño se volvió un eco doloroso en la mente de Miguel. La sombra detrás de él se retorció como un lamento, ampliando su presencia, un monstruo que se alimentaba del miedo. Miguel apretó el medallón, sintiendo el calor arder en su piel, como si el objeto tuviera vida propia. «Clara», la llamó, su voz firme pero llena de ansiedad. La mujer, parecida a una figura borrosa en medio de la tormenta, se acercó. «¿Qué hacemos? Debemos unir nuestras fuerzas. Si el medallón tiene poder, quizás funcione para liberarlo». Miguel vio cómo la sombra se movía rápidamente, como aceite en el fuego, disolviéndose y volviendo a juntarse, creando formas grotescas que empezaron a surgir a su alrededor. Clara asintió, su determinación brotó de entre la desesperación. «Juntos, Miguel. Debemos actuar rápido». Se enfocaron en la luz del medallón, que pulsaba con una intensidad sorprendente. Miguel sintió la energía del lugar vibrar a su alrededor, como si lo estuvieran observando, y de repente la escena se volvió surrealista, el tiempo parecía haberse detenido. «Por el niño, por todas las almas», gritó Clara, uniendo sus manos a las de Miguel. La luz del medallón estalló, envolviendo a los tres en un halo de intensidad dorada. El niño sonrió, pero la sombra detrás de él no se detuvo. Un murmullo terrible emergió de la nada, un canto de desesperación que ensordecía, resonando en sus corazones. La oscuridad se abalanzó. Las manos espectrales comenzaron a emerger por todas partes, intentando arrastrar a Miguel y Clara hacia el abismo. «Resiste, Miguel. No dejes que te atrapen». Las palabras de Clara resonaban en su mente, la lucha se intensificaba, y él podía casi escuchar cómo las almas anhelaban redención, pero no podían liberarse. La luz del medallón creció, una corriente de energía pura. «Ahora», gritó Miguel, y ambos levantaron sus manos, enfocando toda su fuerza hacia la sombra. «Por todas las almas que han sido débiles y ciegas ante esta maldición. Por ti, niño». La explosión fue casi cegadora. Una ola de luz pura arrasó el lugar, desintegrando la sombra y liberando los lamentos que se habían mantenido ocultos. Pero no sin consecuencias. La mujer espectral, furiosa, rasgó la oscuridad con su grito. «No me engañarán. Esto no ha terminado». Las figuras que antes acechaban ya no tenían un cuerpo, pero el horror persistía, y el niño, con su mirada inocente, gravemente herido, comenzó a desvanecerse. «Espera». Miguel lanzó un instante de desesperación, extendiendo su mano. «No te vayas. No podemos perderte». Pero como un susurro llevado por el viento, el niño desapareció en la niebla, llevándose la esperanza con él. La luz del medallón se debilitó, el frío regresó, y el terror aumentó. Miguel sabía que habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La mujer espectral reía, su voz llena de amenaza. ¿Pensaron que podía ser tan fácil? El niño es solo una pieza en este juego, y ustedes tienen mucho más que perder. Sintiendo como la tensión crecía, Miguel comprendió que la lucha no solo era por ellos,
también era por las almas que vagaban en el arroyo. Debemos volver a buscarlo. No podemos dejar que se lo lleve, Clara. Él es nuestra única esperanza. Con miedo y determinación, dieron un paso hacia la niebla densa, lista para enfrentar lo desconocido una vez más. La oscuridad parecía querer tragarlos, pero Miguel se sentía cada vez más fuerte. El destino del niño dependía de ellos. Sin embargo, entre la bruma, un nuevo grito resonó, esta vez un eco aterrador que les heló la sangre. No hay vuelta atrás, y la oscuridad siempre reclama. La advertencia retumbó en sus mentes, mientras el horror de las sombras comenzaba a rodearlos otra vez, como un mar negro, abrumador. La niebla se volvió más densa, casi como si respirara, envolviendo a Miguel y Clara en un abrazo helado. La oscuridad los acechaba, mientras ecos distantes continuaban susurrando, inundando el aire de un miedo palpable. Cada paso que daban resonaba como un eco de su propia valentía, pero el terror latente pulsaba contra su piel, como si algo los observara desde las sombras. ¿Qué estamos haciendo aquí? Clara murmuró, su voz temblando, como un hilo de miedo en el aire frío. Miguel no pudo responder. Solo podía sentir su corazón martillando su pecho, un ritmo frenético que se entrelazaba con el murmullo creciente de las almas atormentadas. Debemos encontrarlo. No hay otra opción, contestó él con firmeza, aferrando el medallón que aún centelleaba esporádicamente, como si alimentara sus esperanzas. Pero en lo profundo de su ser, sabía que el reto podría ser más grande de lo que imaginaban, cada paso que daban los llevaba más cerca de la fuente del terror. De repente, el aire se tornó pesado, como si las sombras tuvieran peso propio, y el frío se hizo casi insoportable. Una corriente de viento gélido los golpeó, sacudiendo sus cuerpos. Miguel miró a Clara y vio el miedo reflejado en sus ojos. ¿Lo sientes?, preguntó ella, y Miguel asintió. Las almas, están aquí. El eco de sus palabras se perdió en el aire, tragado por la penumbra, entonces, como si el universo mismo respondiera a su llamada, un desgarrador grito resonó alrededor de ellos. Era un lamento, un llamado desesperado que parecía surgir del mismo fondo de los recuerdos perdidos. «Ayúdanos», clamaron numerosas voces, confundiéndose en un coro de dolor. Miguel sintió su piel erizarse. «Ellos», susurró, «están atrapados aquí». Un instante después, la oscuridad frente a ellos se retorció y se abrió, formando una especie de portal oscuro. Miguel, deslumbrado y aterrado, sintió que algo tiraba de su cuerpo hacia esa grieta. Clara gritó, pero la fuerza que emanaba de aquel abismo era casi irresistible. «No, Clara», gritó él, tratando de agarrarla. «Resiste, Miguel». Ella se aferró a su brazo, su mirada decidida. «No podemos dejarnos llevar». Con un esfuerzo conjunto, se mantuvieron firmes, luchando contra la fuerza invisible que quería arrastrarlos hacia la oscuridad. Miguel recordó la luz del medallón, así que alzó el dedo que lo sostenía. La luz tenue comenzó a brillar con más intensidad. «Por ellos. Por las almas perdidas», gritó, sintiendo cómo la energía fluía desde adentro, como un torrente que rescata un río. De repente, un rostro apareció en la oscuridad, maleable y tembloroso. Era un niño, con ojos grandes y asustados que recordaba al que habían visto antes, pero este parecía mucho más perdido y angustiado. «¡Ayuda! No puedo volver», gritó, su voz resonando en su mente como un eco agonizante. Miguel sintió que su corazón se quebraba al ver el sufrimiento en la mirada del niño. «Soy yo», exclamó Miguel, desesperado. «Estamos aquí para salvarte». Pero cada palabra se desvanecía en la penumbra, ahogada por las risas escalofriantes de la mujer espectral, que había vuelto a aparecer, prolongando su risa terrible. «No importa cuánto lo intentes. El niño no es lo único que buscan. Este lugar se alimenta de su miedo y desesperación. Nunca se irán». La voz de la mujer reverberaba a su alrededor, como un canto oscuro que los envolvía. La risa se transformó en gritos, y las sombras comenzaron a alargarse, intentando atraparlos de nuevo. Miguel sintió la oscuridad presionando contra su mente. Las visiones aparecieron, rostros de almas perdidas, historias de horror. «No podemos rendirnos», gritó, apretando el medallón con todas sus fuerzas.
La luz que emana de él ardió fuerte, creando una brecha en la oscuridad. Vamos, Clara. La luz, ella lo miró, el miedo en sus ojos se transforma en resolución, y juntos, avanzaron hacia el portal oscuro, con la esperanza dispuesta a enfrentarse a la oscuridad. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar la frontera, una mano decidida emergió del abismo, parándose en seco. No. Escapan. No deben irse. El niño tomó la mano de Miguel, sus ojos ahora más profundos, drenados de esperanza. ¿Por qué no puedo regresar?, preguntó, miedo y desesperación mezclándose en su voz. ¿Qué hay más allá? Y, en ese instante, Miguel comprendió que la verdad era más oscura de lo que habían querido admitir. Las sombras se agitaron a su alrededor, y la mujer espectral hizo una promesa: lo que encontrarán al otro lado, podría ser mucho peor de lo que imaginan. La advertencia se convirtió en un eco en sus corazones mientras el vacío los atrajo, dejándolos en un abismo de preguntas sin respuesta y terror palpable. ¿Qué los esperaba al otro lado? El frío se adhirió a su piel mientras Miguel y Clara se preparaban para el inevitable paso hacia lo desconocido. El portal negro los absorbió, llevándolos a un lugar donde la niebla era aún más espesa y el aire estaba cargado de lamentos desgarradores. Miguel sintió que su corazón latía con desesperación, mientras su mente tambaleaba entre la esperanza y el terror. Clara apretó su mano con fuerza, como si su conexión pudiera iluminar la oscuridad que les rodeaba. Al entrar al nuevo espacio, la luz del medallón se intensificó, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida por sí solas. Siguieron avanzando, las voces a su alrededor se multiplicaban, clamando una y otra vez. ¡Ayúdanos! Están aquí para rescatarnos. La súplica era un eco constante, envolviéndolos en su sufrimiento. ¿Qué es este lugar?, preguntó Clara, angustiada, mientras cada paso que daban se sentía más pesado, como si el mismo suelo intentara retenerlos. No sé, respondió Miguel, transpirando. Pero debemos seguir, necesitamos encontrar una salida. De repente, vislumbraron una figura al final del camino. Era un anciano, de rostro arrugado y ojos vacíos. Se mantenía de pie, inmóvil, observándolos con una mezcla de curiosidad y tristeza. Su presencia era inquietante, y una quietud extraña se apoderó de ellos. ¿Está bien?, Miguel preguntó, acercándose con cautela. El anciano respiró hondo y, al hacerlo, un aire de peligro se sintió en cada rincón. Muchos llegan aquí con ilusiones de liberación, dijo el anciano con voz quebrada. Pero este lugar no ofrece paz, solo confusión. Las almas que buscan respuestas aquí son devoradas por sus propios miedos. Clara retrocedió, asustada. ¿Cómo podemos salir de aquí? Escucha sus historias, dijo el anciano, señalando a las sombras que se deslizaban a su alrededor. Son ecos de quienes no lograron escapar. Si quieres vivir, debes enfrentarte a lo que temes. Déjalos entrar. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las luces del medallón parecieron titilar, casi como si advertido sobre lo que se venía. ¿Entrar? ¿A qué te refieres? En ese instante, las almas comenzaron a manifestarse, apareciendo delante de ellos en visiones turbas de angustia. Un hombre rasguñó el aire, llorando por su familia, una mujer se retorcía de dolor, buscando el perdón. ¡Ayúdanos! Diles que lo sentimos, rugían en un coro doloroso. No, gritó Clara, cubriendo su rostro. No podemos. Nos hundirán. Debemos comprender su dolor, dijo Miguel, apretando el medallón. Es la única forma de seguir adelante. Clara, prométeme que estarás aquí. Con un profundo respiro, Miguel se acercó a la forma de la mujer, que parecía implorarle con aflicción. ¿Cuál es tu historia?, logró preguntar, sintiendo el peso de la oscuridad en su pecho. Fui una madre, sollozó ella, la voz anudada por el llanto. Desaparecí, dejé a mis hijos. Están perdidos, y cada día siento que mi alma se fragmenta. No puedo descansar. Necesito encontrar la paz. Miguel sintió el frío calar hondo en su corazón. No. Tienes que encontrar la luz, replicó, pero las palabras parecieron caer en el vacío, tragadas por el clamor de las almas que lo rodeaban.
La figura masculina desató su rabia. No puede salvarnos. Ya estamos condenados. Pero, ¿y si encontramos el camino hacia la redención? Miguel ofreció, aunque su voz temblaba, cuando más almas se unieron al clamor, una sombra más oscura emergió detrás de ellos. Era la mujer espectral, sus ojos brillaban intensamente. ¿Acaso piensan que podrán ayudar a estas almas? La desesperación se alimenta aquí, y ustedes son la próxima cena. Miguel sintió el terror colmando su ser. Las visiones de horror se intensificaban, y el medallón comenzó a temblar. Clara se giró hacia él, el rostro pálido y lleno de miedo. No podemos quedarnos aquí. Nos están arrastrando. Pero antes de que pudieran actuar, la oscuridad se concentró y desató una ráfaga de viento helado. Las almas gritaron, y el abismo pareció colapsar sobre ellos. Clara, gritó Miguel, pero la fuerza oscura empezó a separarlos. La mujer espectral sonrió, acentuando su poder sobre ellos, con el medallón brillando. Más que nunca, Miguel se dio cuenta de la verdad. No se trata solo de salvarnos a nosotros. Debemos liberar a las almas también, o nunca escaparemos de su tormento. La oscuridad lo envolvía, el deseo de huir se arremolinaba con la necesidad de enfrentar la verdad amarga. ¿Tendrían el coraje para ver más allá del miedo y convertirlo en su salvación? Un grito resonó en la distancia mientras Miguel y Clara enfrentaban el umbral de su peor pesadilla. ¿Podrán liberar a esos pobres espíritus y descubrir el camino de regreso a la luz? El arroyo rugía con una furia desatada, como si estuviese vivo y clamando por lo que le pertenecía. Miguel y Clara, en una lucha constante entre la esperanza y el terror, se encontraban ahora en el centro de una tormenta, abrazando a la vez la luz del medallón y la oscuridad del alma atormentada. El grito del niño seguía resonando en la mente de Miguel, instándolos a actuar. Clara. Debemos unir fuerzas. Este medallón, quizás puede hacer más que solo iluminar, dijo Miguel, sintiendo la conexión vibrante entre el objeto y su alma. Ella lo miró, el miedo aún reflejándose en sus ojos, pero ahora había un destello de determinación. ¿Qué hacemos?, preguntó, la angustia matizándose con la voluntad de luchar. Debemos confrontar a la mujer espectral. Ella es el centro de todo esto. De alguna manera, su ira mantiene atrapadas a estas almas, respondió él, con la convicción de que debían arriesgarlo todo para liberar al niño y a quienes habían caído en la trampa del arroyo. El aire pesado y frío podía sentirse hasta en los huesos. Mientras avanzaban, las voces a su alrededor resonaban en un coro de lamentos: «Ayúdanos. No podemos escapar», clamaban. Miguel sintió como el dolor y la desesperación casi lo subyugaban, pero apretó el medallón con más fuerza. La sombra de la mujer emergió nuevamente, su figura distorsionada por la sombra, una serpiente que acechaba en las aguas del arroyo. «Creen que pueden desafiarme», dijo, su voz un eco aterrador. «Todo lo que buscan, yo lo he tomado. Y jamás lo dejaré ir». Clara sintió que el terror la abrumaba, pero se mantuvo al lado de Miguel. «Debemos liberarte», se atrevió a decir, su voz firme a pesar del miedo. «Entiende que no podemos permitir que esto continúe». El aire se espeso y titilante, colmado de tensión, mientras la mujer lanza una risa que distorsionaba la realidad. ¿Y cómo planean luchar contra lo inevitable? Ustedes son solo mortales, yo soy la sombra que se yergue sobre sus almas. Miguel sintió que el medallón palpitaba en su mano, implorando ser usado. «Regresaremos lo que te pertenece», gritó, lanzando el medallón hacia la mujer, que lanzó un grito de furia al ver cómo brillaba intensamente. La luz bañó todo el paisaje en un resplandor blanquecino, y las sombras empezaron a retroceder, como si el día amaneciera en medio de esa noche eterna. Las almas que vagaban alrededor se detuvieron, cautivas por el brillo del medallón. «Son libres. Todos ustedes». Clara exclamó mientras más figuras comenzaban a emerger, siendo atraídas hacia la luz. El anciano, la madre, el niño, todos comenzaban a cobrar forma mientras la mujer espectral se retorcía, envuelta en rabia. «No, no pueden irse», gritaba ella, sus ojos destellaban de pánico. Sin embargo, la luz del medallón tomó una fuerza inimaginable, rompiendo el velo de sombras que la envolvía. Miguel sostuvo la mirada fija en Clara,
Y juntos elevaron el medallón. Por todas las almas que han sufrido. Por el niño atrapado en el tormento. Estás liberada, gritó Miguel, sintiendo el poder del amor y la esperanza fluir a través de él. La tormenta de sombras fue desterrada, y la mujer, ahora visible en su triste esencia, se desvaneció en un gemido, su poder roto. La luz del medallón envolvió a Clara, a Miguel y a las almas que encontraban su camino de regreso a la paz. Miguel vio el reencuentro del niño perdido con su madre, la luz brillando a su alrededor mientras se fundían en un abrazo. Un eco de risas y lágrimas llenó el aire, y la angustia que había acechado todos esos días comenzó a disiparse lentamente, dejando lugar a una calma profunda. Todo había cambiado. La oscuridad se alejó, dejando solo el suave murmullo del arroyo, que ahora parecía menos amenazante. Clara tomó la mano de Miguel con fuerza, y juntos avanzaron hacia el borde del arroyo, sintiendo que el peso de sus miedos se desvanecía. Lo hicimos, Clara susurró, aún incrédula. Sí, juntos, asintió Miguel, sonriendo por primera vez en semanas. Mientras el sol comenzaba a asomarse, el arroyo se tornó en un río claro y hermoso. Habían vencido el horror. Y aunque sabían que las cicatrices del pasado permanecerían, habían encontrado la luz en medio de la oscuridad. Antes de caminar de vuelta al pueblo, Miguel giró una última vez para mirar el arroyo, un sentimiento de paz fluyendo en su interior. Las almas perdidas estaban en un mejor lugar y, por primera vez, sintieron que la maldición había sido rota. La conexión que eligieron tener con cada uno de ellos había hecho la diferencia, y siempre recordarán que incluso en la oscuridad más profunda, el amor y la unidad pueden iluminar el camino. Ahora, al cerrar esta historia, te invito a que no dejes que esto se acabe aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias aterradoras. Además, inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hagamos que estos relatos sigan vivos en cada rincón,